Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, continuando con las clases prácticas hoy, lunes 21 de febrero. Vamos a tocar las principales afecciones que ve la uropediatría. Esta clase está dividida en dos, todo lo que es la parte alta de la vía urinaria y la clase a continuación son las afecciones del escroto y su contenido, viendo tanto patología congénita como también patología adquirida, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Ya arrancamos entonces. Un poco para entrar en onda, ¿no? La urología pediátrica es una subespecialidad de urología, ¿no? Para ser urólogo pediatra, tienes que ser urólogo primero y después hacer un fellow de 3 a 5 años, dependiendo cuán amplia quieras hacer la subespecialidad, ¿no? En general, la urología pediátrica maneja patologías bastante complejas, ¿no? Que las más de las veces requieren de una o más cirugías reconstructivas. Ser urólogo de adultos no te hace urólogo pediatra. Nos imaginan la cantidad de niños que llegan a los servicios de urología pediátrica manejados por urólogos de adultos, donde en vez de haber recibido ayuda han complicado en su gran mayoría la patología de fondo existente, ¿no? Las malformaciones, acuérdense, son alteraciones, hablando en urología, ¿no? Son alteraciones de las vías urinarias que ocurren durante el desarrollo embrionario, ¿no? Debido básicamente a factores genéticos o medioambientales, y en algunos casos las son desconocidas, ¿no? Las malformaciones congénitas más comunes son del riñón, de los uréteres y en parte de la vejiga, ¿no? Es algo más común la patología ureteral congénita que la renal o vesical. Hablando ya de anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, también podemos decir que son las más comunes, ¿no? En los niños cuando se diagnostican estas malformaciones. En general, en su gran mayoría tienen un componente urológico, ¿no? Representan aproximadamente el 30% de las malformaciones diagnosticadas desde el nacimiento. Y estas son responsables del 34 al 59% de la enfermedad renal crónica y del 31% de todos los casos de enfermedad renal terminal, ¿no? En niños. Vamos a hablar rápidamente de anomalías congénitas no sindrómicas. Estas son anomalías estructurales confinadas solamente al riñón o al tracto urinario. Incluye las más frecuentes, hablando en orden de frecuencias, el reflujo vesico-ureteral y en raras ocasiones malformaciones graves como la agenesia renal bilateral, que obviamente es incompatible con la vida, ¿no? Estas anomalías congénitas pueden ser unilaterales o bilaterales y en ocasiones coexisten diferentes defectos en un mismo niño. Es importante reconocer y diagnosticar estas anomalías a tiempo, ya que el tratamiento temprano va a minimizar el daño renal y, como vimos, va a evitar o va a retrasar en gran medida la aparición de una enfermedad renal crónica terminal. Hablando de las anomalías congénitas del riñón, el riñón es el sitio más común en las anomalías congénitas. Las malformaciones renales a menudo se asocian con otros defectos congénitos como alteraciones en el pabellón auricular, que puede estar muy deformado, y con anomalías del mismo lado de los huesos faciales, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha bien? No hay problemas, ¿no? Con la transmisión. Sí se escucha bien, doctor. Ya, bacán. Seguimos entonces. Agenesia renal. La agenesia renal es una malformación congénita en la que uno o ambos riñones fetales no se desarrollan, ¿no? Es más frecuente, gracias a Dios, de que sea unilateral. Suele diagnosticarse durante la ecografía fetal o de manera incidental en una ecografía realizada por alguna otra razón, ¿no? Mucha gente ya se entera que tiene un solo riñón en edad adulta, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, todo órgano par tiene una función que se llama vicariante o compensadora, ¿no? Entonces, la ausencia de un riñón, de un testículo, o un oído o el ojo, entonces el órgano que queda va a compensar ese déficit, ¿no? Y el riñón no está exento de eso. En general, en la ecografía uno se va a encontrar con un riñón grande, bastante grande, compensador por la ausencia del otro, ¿no?
Algunos casos de agenesia renal unilateral también pueden representar la involución de una enfermedad renal multiquística previa, ¿no? O sea, a veces hay una patología de fondo que ha condicionado que ese riñón no desarrolle. Y hasta el 40% de las mujeres con una anomalía del tracto urogenital también tienen una anomalía asociada al tracto renal. La proporción de hombres a mujeres es alrededor de 1.2 a 1, casi similar. Aproximadamente el 56% de las agenesias son unilaterales, ¿no? Las más de las veces del lado izquierdo. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos. ¿Por qué? Porque el riñón contralateral, como les dije, es funcional y es compensador, ¿no? Las malformaciones cardíacas congénitas también es bastante común que estén asociadas a agenesias renales unilaterales. Las niñas con agenesia renal unilateral deben realizarse una ecografía pélvica para buscar anomalías de las estructuras de Müller. Y el reflujo vesicoureteral es la anomalía más común que se observa en el riñón contralateral, que puede complicar si este no es corregido a tiempo, ¿no? Los diagnósticos diferenciales en general de una agenesia renal es la displasia renal extrema, el riñón displásico multiquístico que comprometa y con o sin ectopía renal, ¿no? Y otros son casos familiares de agenesia renal unilateral que se hereda de forma autosómica dominante. Puede producirse agenesia renal unilateral con displasia o hipoplasia del riñón en funcionamiento solitario, lo que puede agravar el pronóstico, ¿no? Pues tener un riñón displásico o hipoplásico único es camino, ¿no?, a la enfermedad renal crónica terminal. Y esta es la hipoplasia renal, ¿no? Es una malformación también relativamente común. Son riñones congénitamente pequeños con un número reducido de nefronas, pero con una arquitectura normal, ¿no? Acuérdense, la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. Entonces, si estas están disminuidas en tamaño, entonces notoriamente va a ser un riñón pequeño, ¿no?, o hipoplásico. Existen dos condiciones distintas, la oligomeganefronia y la hipoplasia renal simple, ¿no? La diferencia entre una y otra básicamente es un defecto cuantitativo del parénquima renal, ¿no?, con una reducción importante de nefronas en el primer caso. Y en el segundo caso, o sea, la masa renal está reducida, pero en general el número de nefronas es normal, ¿no? Se estima que la hipoplasia renal afecta casi alrededor del 2.2% de la población. La incidencia exacta de hipoplasia renal no es conocida, pero se estima que ocurre 1 de cada 400 nacidos vivos. Otra patología congénita que podemos encontrar son los riñones supernumerarios. El otro día en la práctica vimos, ¿no?, una urografía excretora de una persona adulta que se hizo un diagnóstico de riñones supernumerarios, tenía 4 riñones, ¿no? Igual como las hipoplasias o las agenesias a veces se diagnostican ya en edad adulta por un estudio X, ¿no? El paciente puede ir a una consulta con el gastroenterólogo por un dolor abdominal, le piden una tomografía de abdomen pelvis y ahí encuentra uno más de un riñón, ¿no? No son muy comunes. Un tercer riñón puede confundirse con la duplicación unilateral relativamente común de la pelvis renal. Acuérdense los trastornos congénitos de vía, que son pelvis duplicada, duplicación ureteral completa o incompleta. Entonces a veces hacen confundir que eso es un riñón supernumerario, sino ahí la malformación básicamente es de la vía excretora, no tanto del riñón, ¿no? Al igual es siempre algo más común en el lado izquierdo, puede ser del mismo lado, puede ser del mismo tamaño, o pueden ser más grandes o más pequeños que el riñón habitual o nativo, ¿no? Funcionan con normalidad, poseen una forma y una cápsula normal, pero suele no estar esta adherida al riñón normal, ¿no? Nos referimos a la cápsula, a la envoltura del riñón mismo. Y puede estar ubicado al frente, debajo, arriba o detrás del riñón normal, o nativo si quieren llamarlo, y también se puede encontrar en la región ilíaca o anterior al promontorio sacro. Esas son las ectopías renales, que pueden ser del mismo lado, pueden ser cruzadas, ¿no? Estos riñones supernumerarios pueden tener un uréter separado o más comúnmente uréteres bífidos, ¿no?, hasta un 50%.
raras veces tienen una abertura ectópica, ¿no? O sea, lo habitual es que desemboquen en el trígono vesical, en el lugar habitual, ¿no? A cada lado de la barra interureteral, por detrás del cuello de la vejiga. Se han observado síntomas en aproximadamente 2/3 de los casos notificados. Cuando son sintomáticos pueden causar fiebre, dolor o masa abdominal palpable, ¿no? Muchos debutan con infecciones y la masa palpable no es otra cosa que una ureterohidronefrosis, ¿no? El diagnóstico de riñón supernumerario puede realizarse por ultrasonido, por una tomografía computada con un contraste, que es el UROTEM, o también conocida como tomografía helicoidal multicorte del riñón. La mamografía nuclear, que es ideal porque no solamente nos permite ver la ubicación, el número de riñones, sino también la función en porcentajes de cada unidad renal, ¿no? Por separado. O resonancia magnética, ¿no? Tomografía, bueno, es fácilmente visualizable, ¿no? Es bastante raro el riñón supernumerario bilateral, y la cirugía está indicada cuando los riñones supernumerarios se ven afectados por condiciones patológicas y se vuelven sintomáticos, ¿no? Las principales condiciones patológicas son básicamente la obstrucción y que conlleve a la infección o a la formación de cálculos, y estos cálculos a abscesos que básicamente serían obstructivos, y estos van a condicionar infección y cálculos, ¿no? Y siempre y cuando sean sintomáticos, ¿no? Otras son las displasias renales y los riñones multiquísticos. La displasia renal se caracteriza por la presencia de elementos de tejido renal malformado, incluidos túbulos primitivos, fibrosis intersticial y otros, ¿no? Acá sí hay un componente importante de déficit de función renal, ¿no? Es una de las anomalías congénitas del tracto urinario identificadas con mayor frecuencia. Otros términos utilizados para describir esta afección incluyen al riñón multiquístico, poliquístico, si quieren llamarlo, y la displasia renal multiquística. El riñón multiquístico del recién nacido normalmente se ve en un solo riñón con una masa de quistes lobulados irregularmente y un uréter normalmente ausente o atrésico. Esto es importante, chicos, acuérdense, o sea, hay un riñón, que es una masa quística lobulada irregular, y en general o hay un uréter atrésico estenosado o ausente, ¿no? Entonces el riñón displásico multiquístico es la causa más común de masa abdominal en el recién nacido y es la malformación quística más común del riñón en la infancia. Esta displasia se considera la principal causa de enfermedad renal en etapa terminal en los niños. El displásico multiquístico se caracteriza, como su nombre lo dice, por la presencia de múltiples quistes no comunicados de tamaño variable separados por parénquima displásico y en ausencia de un sistema pielocalicial normal. Entonces imagínense, es un riñón mal formado con quistes y de yapa tiene la vía excretoria dañada, ¿no? Se asocia también con atresia ureteral o ureteropélvica, ¿no? El riñón afectado en general no funciona. Con frecuencia se asocia con otras anomalías contralaterales, especialmente las alteraciones ureteropélvicas, ¿no? Ureteropiélica sería el término correcto, ¿no? O sea, de la unión del uréter con la pelvis renal. Ahí está traducido a ureteropélvica, pero es mejor pensar en ureteropiélica, o sea, del uréter a la pelvis renal. Y la obstrucción de la juntura, que es básicamente lo mismo, ¿no? Es la enfermedad en que la unión del uréter con la pelvis renal se ven afectadas, ¿no? Esta puede ser por un trastorno básicamente de la musculatura de la vía urinaria o la presencia de vasos polares que cruzan y comprimen justo a nivel de la unión ureteropiélica en la parte alta del riñón, ¿no? Se observa también displasia del parénquima renal con obstrucción uretral o reflujo presente al principio del embarazo o por un uréter sustituido. Y la poliquistosis renal, ¿no? Conocida como síndrome del riñón poliquístico, es un trastorno genético en el que se desarrollan y crecen quistes anormales en uno o en ambos riñones. Se caracterizan por múltiples quistes involucrando las más de las veces a ambos riñones, y alrededor del 15 al 17% de los casos que se presentan inicialmente con múltiples quistes en un riñón
van a ir progresando a enfermedad bilateral en la mayoría de los casos. La enfermedad renal poliquística es una de las enfermedades hereditarias más comunes. Es la causa de casi el 10% de enfermedad renal en etapa terminal, afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. Los síntomas de la enfermedad poliquística suelen ser presión arterial alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, hematuria, poliuria y dolor lumbar. Y a medida que se va deteriorando la función renal, acuérdense, la enfermedad renal es un libro de semiología, ¿no? Puede tener todos los síntomas que uno pueda imaginar. El paciente renal crónico y sobre todo terminal los va a poder tener, ¿no? Hay básicamente dos tipos de poliquistosis renal: la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es la más común de todas las enfermedades quísticas del riñón. Su incidencia es 1 en 500 nacidos vivos y se estima que es el 10% de la insuficiencia renal terminal. Y la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva es la menos común, su incidencia es 1 en 20.000. Por lo general se diagnostica en las primeras semanas después del nacimiento y desafortunadamente los riñones a menudo están subdesarrollados, lo que resulta en una tasa de muerte bastante alta, superior al 30% en un recién nacido. Con esto no hay que confundir con los quistes simples o el quiste renal solitario. Quiste renal simple es el término, o enfermedad renal quística simple es el término correcto. Acuérdense, los quistes renales simples no agrandan los riñones, no reemplazan su estructura normal, ni reducen su función renal como la poliquistosis renal, ¿no? El daño renal es raro y solo requiere un seguimiento continuo y casi nunca una intervención quirúrgica. Son más comunes a medida que las personas envejecen. Se estima que el 25% de las personas de 40 años y el 50% de las personas de 50 años van a tener uno o más quistes simples, ¿no? Si haces una ecografía a abuelitos por encima de 75 años, de 10, fácil encuentras algún quiste de diferente tamaño en más de la mitad de los abuelitos. La causa de los quistes renales en general es desconocida, existen varias teorías, incluso se habla de que es parte del proceso mismo de envejecimiento del riñón, ¿no? Pero básicamente lo común que se encuentra es la obstrucción de los túbulos, la deficiencia de suministro de sangre a los riñones puede influir, ¿no? Por eso asociado a la edad también, acuérdense, las arterias arcuatas o la irrigación intrínseca del riñón, a medida que vamos envejeciendo también se va comprometiendo, ¿no? Y estos túbulos pueden desprenderse y convertirse en quistes renales simples. Generalmente no causan síntomas ni afectan negativamente la función del riñón, ¿no? Algunos pueden desarrollar dolor, sobre todo cuando son quistes muy grandes, que pueden presionar otros órganos o por el peso mismo del quiste, generar en alguna medida una alteración en la posición del riñón, ¿no? A pesar de que el riñón es un órgano móvil, pero tiene bastantes elementos de fijación, ¿no? Pero el peso mismo del quiste, si es muy grande, puede alterar esa dinámica y condicionar en alguna medida dolor u otras molestias, ¿no? A veces, muy pocas veces, estos quistes se pueden infectar y causar infección, dolor y gran sensibilidad, ¿no? Algunos estudios han encontrado una relación entre los quistes renales simples y también la hipertensión arterial, ¿no? De ahí el tema de la pobre irrigación de estos riñones y la aparición de los quistes. Si se fijan, estos quistes son muy bien circunscritos, en general tienen paredes delgadas con contenido líquido limpio y no comprometen, como se llama, parénquima renal, ¿no? O sea, pueden estar dentro del parénquima, van a producir desplazamiento, pero no van a competir con el tejido funcional renal, ¿no? Acá en una resonancia se ve un riñón sano y un quiste bastante periférico, muchos son parapiélicos, pero pueden estar alrededor o en el polo inferior, polo superior, en la cara anterior, en la cara posterior, y se ve que son de contornos bien delimitados, ¿no? Esta es una clasificación, la clasificación de Bosnia, que se utiliza mucho. Cualquier paciente mayor de 45 o 50 años con hallazgo incidental o casual de un quiste solitario o un quiste simple debe tener una tomografía
de control para tener una clasificación radiológica, ¿no? de Bosniak. Algunos la hacen con ecografía, pero no es tan fino el detalle y pueden ser subestadiados muchos quistes, ¿no? La idea es que siempre todas las masas renales quísticas, o sea, se clasifiquen con tomografía. El nombre de la clasificación es Bosniak. La clasifica en 4 grupos, ¿no? Un tipo 1, su contenido, la densidad es homogénea, clara, como el agua, bien delimitada, y la pared suele ser fina y bastante lisa, ¿no? No capta contraste. La recomendación solamente seguimiento, ¿no? Los Bosniak tipo 2 tienen algunos tabiques o unos septos finos con mínimas calcificaciones. No suele captar también el contraste, no requiere más exploración que seguimiento y control anual ecográfico, ¿no? En cambio, las lesiones ya 2F, que tienen moderadas calcificaciones, suelen ser unos quistes, ¿cómo se llama?, más hiperdensos, tampoco captan, pero ahí sí el seguimiento ya tiene que ser radiológico, no hay que hacer seguimientos con tomografía anual, no solamente con ecografía como los tipo 1, tipo 2, ¿no? Estos hasta en un 5% pueden tener, como se llama, un comportamiento maligno. Y la categoría 3 ya son paredes algo más gruesas, algo irregulares, tienen calcificaciones, tienen tabiques o septos gruesos, si bien no captan, pero sí hay una alta probabilidad, hasta en un 50% se ha encontrado malignidad en este tipo de quistes. Y los tipo 4 ya son de paredes muy gruesas, el contenido es para nada homogéneo, es irregular, bastante denso, no son uniformes, incluso asemejan nódulos, y lo típico es que estos capten, como se llama, capten contraste, ¿no? Y estos en general hasta en un 100% tienen un comportamiento maligno, ¿no? O se capta, o perdón, se descubre que son lesiones malignas, ¿no? Ahí el tratamiento en este sí es quirúrgico, ¿no? Muchos quistes, incluso un tipo 1, un tipo 2 o 3, pueden ser operados también, ¿no? A veces son muy grandes, molestan, pesan, comprimen órganos vecinos, entonces se operan. En general la cirugía es laparoscópica, se llama quistectomía laparoscópica. Cuando veamos las clases de cirugía laparoscópica van a ver que existe una escala de grado de dificultad en el proceso de aprendizaje de la cirugía laparoscópica en urología. Y justamente el varicocele, la desnervación testicular y los quistes renales solamente tienen una estrella de 5 en grado de dificultad, ¿no? Entonces es parte del entrenamiento del urólogo en cirugía laparoscópica retroperitoneal y abdominal urológica a la exéresis de estos quistes, ¿no? Básicamente consiste en destechar el quiste, o sea, hay que entrar y se lo corta el quiste y se cauterizan los bordes, ¿no? Como para que no vuelva a pegarse o aplicarse y volver a formarse, ¿no? Técnicamente es sencillo, por eso tiene una sola estrella de dificultad, ¿no? La prostatectomía radical, por ejemplo, laparoscópica, técnicamente tiene 5 estrellas en grado de dificultad, ¿no? O sea, es mucho más compleja que una cirugía de quiste por patología renal, ¿no? Otras malformaciones del riñón, tenemos la fusión renal, la ectopía renal y la fusión son anomalías congénitas frecuentes, aunque los niños con estas anomalías generalmente son asintomáticos, algunos niños desarrollan síntomas debido a complicaciones, ¿no? Como básicamente obstrucción, que es lo que va a llevar a esa infección y a cálculos renales, ¿no? El riñón en herradura es bastante conocido, es un riñón que tiene la forma de una herradura, de ahí su nombre, se forma básicamente por fusión a lo largo de la línea media de 2 riñones funcionales distintos, uno a cada lado de la línea media. Acá es importante destacar que si no hay compromiso de vías o alteración en la posición de la pelvis y los uréteres, en general un gran número se encuentran durante estudios de patología forense por X motivo y nunca en la vida se han enterado que tenían riñones en herradura, ¿no?
Los que igual cursan con obstrucción, infección o cálculos, entonces, o alteraciones de la juntura de la unión ureteropiélica, son los riñones que hay que operar, ¿no? Básicamente lo que se opera es la vía, ¿no? No hay gran necesidad de partir los dos riñones o separarlos, porque no ayuda en nada, ni en su función ni en su comportamiento, ¿no? La ectopía renal fusionada cruzada es la segunda anomalía de fusión más común que la ectopía renal cruzada. Esta ectopía renal fusionada en general se refiere a una anomalía en la que los riñones están pegados y están ubicados en el mismo lado, ¿no? O al lado de la línea media. La ectopía renal, un riñón ectópico, es el resultado de un ascenso incompleto, excesivo o anormal del riñón embrionario. Esta puede surgir como resultado de anomalías en la yema ureteral o metanefros y un suministro vascular anormal o anomalías genéticas comunes, ¿no? Este es el típico riñón en herradura. Si se fijan, la vena y las arterias renales están muy bien diferenciadas, una para cada riñón, al igual que la pelvis y el uréter, ¿no? Entonces, solo si hay alteración en el híleo renal, tanto vascular y sobre todo no excretor, ahí uno puede pensar, ¿cómo se llama?, en una cirugía reconstructiva o corregir el defecto si es que el paciente está teniendo cuadros obstructivos, ¿no? Igual en la tomografía se ve un solo riñón, ¿no? Estas son de repente las más frecuentes, ¿no? De todas las malformaciones congénitas, por encima de las que hemos visto, ¿no? Las anomalías de los uréteres o del uréter, ¿no? Puede ser único o bilateral. La atresia ureteral, gracias a Dios, no es muy frecuente, pero esta, si el uréter está ausente o no llega a la vejiga o termina a ciegas, entonces en general esa unidad renal va a estar comprometida y obviamente dañada, ¿no? Entonces uno puede pensar hasta en una agenesia renal o en una hipoplasia renal, pero acá la causa de la destrucción o el fallecimiento o exclusión de ese riñón es por el problema de que o no tuvo uréter o tuvo un uréter cerrado, ¿no? Se asocia también, como vimos, con los riñones multiquísticos. La atresia bilateral es incompatible con la vida, claro, si no hay vía excretora, los riñones van a terminar claudicando al corto tiempo, ¿no? Y la atresia unilateral suele ser asintomática, pero puede causar hipertensión, ¿no? ¿Por qué? Porque en general son riñones pequeños, enfermos, isquémicos, y ahí vienen los temas, ¿no? La duplicación del uréter, esta es de las malformaciones más frecuentes, ¿no?, que uno encuentra a lo largo de la práctica urológica o ecográfica. No es muy común que un paciente X se hace una ecografía renal y el radiólogo te reporta como una duplicación ureteral, ¿no?, que puede ser completa o incompleta, ¿no? El uréter duplicado, sistema colector dúplex, es una afección congénita como muchas en las que se ve que hay afectación de los dos uréteres, ¿no?, que drenan a un solo mismo riñón, ¿no? Es, como dijimos, la más común, es casi el 1% de la población tiene esto. El uréter adicional puede resultar en un ureterocele o ser un uréter ectópico, ¿no? El ureterocele es la protrusión de la cara interna del uréter a través del mismo uréter, ¿no? Imagínense una manguera y la parte interna de la manguera se sale por dentro, ¿no? Se estima que se encuentra duplicación ureteral hasta en el 0,9% de las series, ¿no?, de las autopsias también. O sea, eso te dice que muchos pasan desapercibidos, ¿no? Es algo más común en mujeres y por lo general suele ser bilateral. Otras anormalidades del uréter, las duplicaciones ureterales parciales, ¿no? Los dos uréteres drenan hacia la vejiga a través de un uréter común único, ¿no? La duplicación ureteral parcial o incompleta rara vez es clínicamente significativa, ¿no? No se ve muy bien, pero básicamente es un uréter y después se ve que hay otro que aparece por ahí, ¿no? Parcial o incompleto es cuando termina en el mismo uréter y completo es cuando termina ya en el meato, ¿no?, en la posición. Raras veces es ectópico, ¿no? En general, los dos uréteres suelen drenar por separado cuando la duplicación ureteral es completa.
y estos se abren normalmente hacia la vejiga, ¿no? Y otro es el ectópico que puede terminar en la vagina, en la uretra o incluso en el vestíbulo vulvar, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio de continencia, ¿no? Porque no tiene ningún mecanismo de control. Entonces es una niña que todo el día moja, ¿no? Al comienzo uno no se da cuenta, pero cuando la niña tiene, ¿cómo se llama?, edad de aprender a orinar, nunca aprende, ¿no? O orina, ven que orinan, pero ven que siempre está mojada, ¿no? Entonces ahí hay que ser algo meticuloso en el examen físico y sobre todo si empieza a hacer infecciones o algo, ¿no? Cuando hay infecciones urinarias después del año de vida, es imperante buscar, ¿no?, una malformación congénita. Las más de las veces la van a encontrar, ¿no? Las infecciones del tracto urinario en general obligan, como les digo, a estudiar, y de estas la que más van a encontrar es el reflujo vesicoureteral, ¿no? Acuérdense, los uréteres tienen una porción intramural, que es el pedazo de uréter que entra a la vejiga, ¿no? Es una especie de colchón muscular y mucoso que envuelve a la porción distal del uréter, ¿no? Conocido como uréter intramural. Es ahí donde se ve afectado el problema, ¿no? Y la orina de la vejiga en fase de llenado no tendría por qué subir, ¿no?, hacia la vía urinaria. Lo común es que la orina del riñón baje a la vejiga y no la vejiga, no de la vejiga al riñón, ¿no? Esos cuadros de incontinencia a veces son bastante difíciles de darse cuenta, ¿no? Y este es el ureterocele, se ve así claramente en la vejiga, ¿no? Es una vejiga llena y se ve como una uva o como una gota de agua dentro de la vejiga, ¿no? Eso es característico del ureterocele. ¿Por qué? Porque es el uréter mismo que se ha salido por el meato, ¿no? Es una dilatación sacular del extremo distal del uréter que puede ocupar la vejiga, y si es ectópico, bueno, va a ser visible a simple vista, ¿no? Si no, requerimos de una ecografía o sobre todo una endoscopía, una cistoscopía diagnóstica para visualizar el tamaño del uréter, ¿no? En general son así uréteres bastante abombados, ¿no? Y muchos, cuando se diagnostican en edad adulta, tienen un cálculo ahí, ¿no? Porque el orificio del meato es bastante pequeño por el crecimiento o por la dilatación sacular del extremo distal del uréter, ¿no? Muchas veces asintomático, pero igual, como todos, si es que hay obstrucción va a generar infección y cálculos, y si es que es ectópico va a generar incontinencia, ¿no? Este orificio ectópico ureteral suele ocurrir en algunos ureteroceles y en duplicaciones del uréter, ¿no? Y también en uréteres ectópicos únicos, típicos, ¿no? En general, muchos de estos niños hacen epidimitis recurrente, ya que el uréter drena directamente al conducto deferente o a la vesícula seminal, cuando son ectópicos, ¿no? Hablando de orificios ectópicos ureterales. Entonces, tienen un patrón obstructivo infeccioso y por infección van a generar epidimitis y muchas veces una orquitis severa, ¿no? Es la infección por el ingreso de la orina, que no necesariamente tiene que estar con gérmenes para producir una epidimitis, ¿no? Muchas veces es química por presencia misma de la orina en la vía seminal, ¿no? Y las niñas, normalmente, si tienen estos uréteres ectópicos, o sea, orificios ectópicos, ureterales, van a presentar incontinencia con goteo continuo, a pesar de que, lo que les decía, ¿no?, orinan normal, pero después de orinar, ven que siempre está mojada la ropa interior, ¿no? Esta es la famosa obstrucción de la unión ureteropiélica o enfermedad de la juntura, ¿no? Fíjense la magnitud de esta pelvis renal y esta gran dilatación de los grupos colectores superior, medio, inferior. ¿Por qué? Porque justo la unión de la pelvis renal con el uréter se ven afectado o estrechado, ¿no? En este caso es unilateral, en este otro caso es bilateral, ¿no? Es una anomalía congénita bastante común, es de lo que más operamos después del reflujo vesicoureteral, ¿no? Si hablamos de cuántos de estos pacientes que hemos visto con todas estas patologías ya tratadas terminan en cirugía, los que más se operan son los del reflujo vesicoureteral y los que tienen obstrucción de la juntura, ¿no? Esta unión ureteropiélica, ¿no?
hay una obstrucción parcial, ¿no? En la unión justo de la pelvis y el uréter superior, ¿no? Puede ser sintomático, presentarse con hematuria, infección urinaria o dolor abdominal, ¿no? Yo diría que lo típico de estos son niños de 9, 10, 11, 12, 13 años que refieren siempre dolor abdominal, ¿no? Les duele siempre. Los desparasitan, les hacen de todo, pero nunca se van más allá del riñón, ¿no? Entonces, cuando se les hace una ecografía, lo que ven es que hay un riñón dilatado, ¿no? Acuérdense, la sobredistensión de la cápsula renal es el principal mecanismo de dolor en la vía urinaria, ¿no? Entonces, si va a haber una obstrucción de la juntura, va a haber una dilatación de la pelvis y de las estructuras internas del riñón, eso va a desplazar o distender la cápsula renal y va a condicionar dolor, ¿no? Ahora, las causas de la obstrucción pueden ser intrínsecas o extrínsecas, ¿no? La intrínseca es la causa más común y es el resultado de un estrechamiento localizado en la unión de la pelvis con el uréter superior, ¿no? O sea, hay en alguna medida alteración de la musculatura propia de esa zona, de la juntura, entonces que hace que se angoste, ¿no? Ahora, un vaso polar inferior aberrante, esos son vasos sanguíneos que cruzan, es las causas más comunes de alteraciones extrínsecas, ¿no? Que van a producir obstrucción en la juntura, en la unión pielureteral, ¿no? Son los famosos vasos polares, ¿no? O sea, todo es normal, pero hay un vaso, una arteria que cruza justo por encima de la pelvis en la unión con el uréter y lo que hace es, al ser de alta presión el flujo vascular en las arterias, nos va a comprimir, ¿no? Extrínsecamente la unión. Se ve con más frecuencia en niños que en niñas, la mayoría son unilaterales, igual izquierdas, y también hay casos bilaterales de obstrucción de la unión ureteropiélica, ¿no? El grado de obstrucción va a determinar su efecto sobre los riñones, ¿no? A mayor obstrucción, mayor dilatación, ¿no? La dilatación, acuérdense, va a elevar la presión intrarrenal y eso va a comprimir el parénquima y muchos tienen ya parénquimas renales adelgazados y a la larga pueden excluirse, ¿no? Esos riñones por enfermedad de la juntura. Muchos se diagnostican en ecografía prenatal, la mayoría se diagnostican en útero, entonces hay cirugía correctiva, cirugía intrauterina, eso se llama una endopielotomía endoscópica, que se puede hacer en útero o también se puede hacer una vez que nace, ¿no? La presentación es variable según el grado de obstrucción, ¿no? Estas son unas megapelvis, ¿no? Que cuando van a requerir cirugía, lo más seguro es que hay que hacer una sección biselada del uréter y hay que, ¿cómo se llama? Igual reducir el tamaño de la pelvis, hacer una plastía de la pelvis y luego una anastomosis pielureteral, ¿no? Algunas veces el vaso polar, como se llama, si llega al riñón y es un vaso, ¿no?, que tiene un componente de irrigación alta en el riñón, no se puede seccionar el vaso. Entonces lo que hay que seccionar es el uréter y ponerlo por encima del vaso, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Desmembradas, membradas. Pero la idea es restablecer y reducir la obstrucción al 100%, ¿no? Generalmente siempre requieren una pieloplastía y una anastomosis pieloureteral amplia con fines de que se pueda realizar, ¿cómo se llama?, permeabilizar la vía urinaria, ¿no? Acuérdense, la regla en cualquier patología obstructiva es revertir la obstrucción y permeabilizar la salida de la orina, ¿no? Se hace también endoscópico, es la endopielotomía endoscópica, que es una cirugía técnicamente sencilla, pero que tiene una tasa de recidiva mayor a las pieloplastías, ¿no? Las endoscópicas se hacen cuando uno está al 100% seguro de que es una causa intrínseca, ¿no? Porque si es extrínseca y hace endopielotomía, el fracaso en general es temprano, ¿no? Y otra es esta, ¿no? Que se opera mucho el reflujo vesicoureteral, ¿no? La mayoría de las veces el reflujo vesicoureteral se debe a una anomalía congénita, que como les dije ya es del desarrollo de la unión ya también entre la vejiga y el uréter, ¿no? La de la juntura, acuérdense, es del uréter superior y la pelvis renal. Y el reflujo vesicoureteral es de la unión de la vejiga con el uréter.
El desarrollo incompleto de este túnel ureteral intramural impide la formación de un mecanismo de colgajo valvular normal en esta unión, lo que permite o ocasiona que la orina de la vejiga vaya hacia el uréter e incluso hasta la pelvis renal, ¿no? Acá los reflujos pueden ser pasivos o activos, ¿no? Activo es cuando el paciente orina, puja, contrae su vejiga para orinar y se sube la orina, ¿no? Y pasivo es cuando, incluso en fase de llenado, es completamente incompetente este segmento intramural del uréter y hace que la orina, sin necesidad de que la vejiga se contraiga, se suba hacia arriba, ¿no? Es la causa más frecuente de infecciones urinarias en los niños después del primer año de vida, y alrededor del 30 al 40% de los lactantes y niños pequeños con infecciones urinarias tienen reflujo, ¿no? Entonces, si antes del año empieza a hacer infecciones un niño, casi seguro que tiene reflujo, ¿no? Los síntomas presentan en general una historia de hidronefrosis fetal o infecciones del tracto urinario. En raras ocasiones presentan hipertensión, ¿no? Eso ya dependiendo de la cantidad y del tipo de pielonefritis que han ido, ¿no? Acuérdense, una infección renal, una pielonefritis aguda, va a condicionar focos cicatrizales, que son focos de isquemia, que pueden ser una causa futura de hipertensión, ¿no? Estos en general tienen fiebre, dolor abdominal, dolor en flanco, disuria, la frecuencia alta, urgencia, pérdida accidental de orina y rara vez hematuria, ¿no? Lo característico es infecciones con fiebres en recién nacidos o niños pequeños. Hay que sospechar de saque de reflujo, ¿no? Existen diferentes grados de reflujo. Esto es importante, esto se conoce como el signo del clavel marchito, ¿no? Es un uréter completamente dilatado y en general se ve que está caído, ¿no? El 1 solamente compromete los uréteres, pero no la pelvis renal. El grado 1 es solo el uréter, acuérdense. El grado 2, el reflujo alcanza ya la pelvis renal, pero no existe dilatación de las vías excretoras. El grado 3 hay dilatación de uréter y de pelvis y hay un borramiento mínimo o nulo de los cálices, ¿no? Y el 4 ya hay un aumento de la dilatación y se observa el ángulo agudo de los fondos del saco de los cálices, ¿no? O sea, ya se ven abombados, redondos estos. Pierden esa característica forma de copa de champán del infundíbulo, ¿no? En cambio, ya el 5, ya la dilatación es grosera, no es un uréter gordo, un megauréter, se conoce como megauréter, ¿no? La pelvis también es grande, apulosa y los cálices, ¿no? Y con frecuencia va a haber la ausencia de las impresiones papilares, ¿no? En general, estos dos condicionan ya en gran medida ya un daño importante del parénquima renal y muchas veces ya son riñones, sobre todo el 4, son riñones no funcionantes, ¿no? Entonces, para que no llegue a eso el reflujo, hay que tratar de corregir estos diferentes tipos o grados de reflujo, ¿no? El diagnóstico muchas veces ecográfico, la cistografía miccional ayuda mucho, ahí hay que hacer placas post y permiccionales. Una permiccional es un paciente en el cual con la vejiga llena se le pide que orine para ver si hay reflujo activo, y postmiccional también para ver si después de haber orinado hay reflujo, ¿no? En ocasiones, si es que tenemos a mano, es ideal una gamografía renal, se conoce como gamma spec renal, que puede ser una gamografía isotópica renal, ¿no? Con o sin, ¿cómo se llama? Furosemida, para ver el grado de obstrucción y el grado de afectación y sobre todo de compromiso de un riñón afectado, ¿no? El tratamiento, si son reflujos grado 1, grado 2, incluso un grado 3, pueden ser solamente profilaxis antibiótica, se les da una dosis nocturna de nitrofurantoína o de alguna cefalosporina de primera o una sulfa, ¿no? En general, lo que mejor se tolera es la nitrofurantoína, ¿no? Se les da una dosis nocturna a medida que va ganando peso y va creciendo el niño, entonces va haciéndose más competente esa zona intramural y suele corregirse, ¿no? En cambio, cuando ya hay mucha infección urinaria o tu reflujo es un grado 3, 4, 5, entonces se pueden hacer inyecciones endoscópicas de un agente formador de volumen, que es un dextrámero o ácido hialurónico. También se puede inyectar
los tipos especiales de silicona, o lo ideal, si es que estas inyecciones endoscópicas han fracasado, es hacer un reimplante ureteral, ¿no? Lo que se hace es reimplantar el uréter y se le hace un túnel submucoso prefabricado dentro de la misma vejiga, ¿no? Y eso los urólogos pediatras y nosotros también, porque muchas veces no hay chance de enviarlos a Lima, entonces terminamos haciendo, ¿no? Yo les soy sincero, de la urología pediátrica, todo lo que requiere cirugía, lo mejor es siempre enviarlos a un centro, ¿no? de especialidad en niños, ¿no? El Hospital del Niño, el del INSE, perdón, el de Breña, es el único que cuenta con dos urólogos pediatras formados, ¿no? Como fellow. La mayoría son gente que sí se ha dedicado solo a niños, entonces tienen la especialidad por la permanencia, ¿no? Pero aunque no crean, Salud en Lima tiene un solo urólogo pediatra, después no hay urólogos pediatras, ¿no? Es de las especialidades más carentes que hay, ¿no? Y es tremendamente apasionante si a alguien le gusta la cirugía, la urología pediátrica, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, casi toda la patología congénita urológica pediátrica es reconstructiva, ¿no? Que requiere de cirugías de un grado bastante alto de complejidad, ¿no? Operan muy, muy bien y tienen mucho recurso quirúrgico justamente por la complejidad de las patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que es hipospadias, los trastornos que vimos en la clase pasada del pene, ¿no? Hacer reconstrucciones uretrales, hacer reconstrucciones vesicales, ¿no? Como en este caso de una extrofia vesical, o patología congénita tipo mielomeningocele en la que tienen vejigas de alta presión que terminan dañadas. Muchos de esos terminan con neovejigas, ¿no? Ahí se hace mucho la cirugía urodigestiva, ¿no? Se utiliza básicamente hoy por hoy más el sigmoide para hacer un nuevo reservorio vesical, pero también se ha usado estómago, se usa ileum terminal, ¿no? Entonces, la cirugía digestiva se hace mucho en urología pediátrica con fines de agrandar, aumentar o hacer una nueva vejiga, ¿no? Una neovejiga. Se hacen autoampliaciones vesicales también, ¿no? Con el cual se hace una incisión de toda la serosa y la muscular de la vejiga sin dañar la mucosa y se espera que se hernie esa mucosa y de esa manera se agrande la vejiga, ¿no? Eso se conoce como autoampliación vesical. Y entrando a extrofia vesical, las anomalías congénitas más comunes de la vejiga son la extrofia vesical, cuando esta está exteriorizada, ¿no? Hacia afuera, los divertículos congénitos de la vejiga y la persistencia del uraco, ¿no? El uraco, acuérdense que es un vestigio embrionario, ¿no? Que va del ombligo a la cúpula de la vejiga, que es bastante ingrato el uraco en el sentido de que puede condicionar malignidad, ¿no? A la larga. Entonces, el carcinoma de uraco es bastante agresivo si uno no se da cuenta que hay un uraco persistente, ¿no? Una vejiga extrófica, como ven ahí en la foto, es aquella que está abierta hacia afuera, ¿no? Y muchas veces al revés, de modo que su interior es visible al nacer, ¿no? Es como si a una naranja cortan una naranja en dos y le dan la vuelta, ¿no? Entonces es una malformación bastante, como les digo, o sea, no solamente horrible de verla, ¿no? Es aparatosa, ¿no? No sé si han visto alguna vez una gastrosquisis, ¿no? Que está todo el estómago afuera, ¿no? O una extrofia vesical, igual es, o sea, notoriamente es una, ¿cómo se llama? Una malformación bastante evidente, ¿no?
Ahora, el diagnóstico de distrofia cloacal es clínicamente claro, ¿no? Y el manejo de estos pacientes requiere un enfoque de equipo multidisciplinario, ¿no? Muchas veces tienen no solamente alteraciones en la vejiga, sino también tienen ano imperforado, o tienen fístulas vesicovaginales o vesicorrectales. Entonces, todas esas malformaciones tienen que ser corregidas a tiempo, ¿no? O sea, ni bien nace, hay que en gran medida tratar de darle como les digo, una funcionabilidad al sistema de eliminación, ¿no? Más si hay compromiso de vía urinaria y de tubo digestivo, ¿no? Ahora, y este uraco persistente, ¿no? El lumen de la lantoides que conecta la vejiga con la pared abdominal anterior se debe cerrar normalmente, ¿no? Ahora, es persistente cuando este no se cierra, ¿no? O sea, la conexión está ahí, ¿no? O sea, en general puede aparecer como un drenaje del seno umbilical y puede infectarse, ¿no? Es común que siempre tengan, ¿cómo se llama? Secreción en el ombligo, ¿no? Pero siempre humedece, ¿no? Entonces uno se da cuenta por eso, ¿no? Un niño bien aseado, bien cuidado, pero siempre tiene mal olor en el ombligo o se inflama, ¿no? Hace onfalitis, siempre está inflamado el ombligo. Entonces, y puede aparecer una fístula, ¿no? Que conecta la vejiga con el ombligo. Y ahí la presencia de obstrucción del flujo de salida se va a ver, ¿cómo se llama? Claro que empieza a salir orina, ¿no? Por el ombligo. El problema en estos uracos persistentes a veces pasan a ser desapercibidos, ¿no? Y el carcinoma del uraco es una neoplasia maligna, bien maligna, gracias a Dios poco frecuente, generalmente a predominio masculino, entre la quinta y sexta década de la vida, ¿no? Se localiza típicamente en la cúpula de vejiga, ¿no? Que es de donde nace ¿cómo se llama? El uraco, ¿no? El patrón histopatológico común más frecuente son los adenocarcinomas, ¿no? Y las más de las veces es el 90%, como se llama, de los cánceres de uraco son adenocarcinomas, ¿no? ¿Qué pasa? Eso pasa cuando, en general, o sea, la vejiga, cuando desciende a la pelvis, entre el cuarto y quinto mes de vida, el uraco tiende a involucionarse, ¿no? Y se oblitera, formando un cordón fibromuscular que en alguna medida pasa a ser no un elemento de fijación, ¿no? De la vejiga, porque la vejiga es un órgano móvil, pero se espera que al cuarto o quinto mes ese uraco o ese conducto se oblitere, ¿no? Y termina formándose un cordón, como les dije, fibromuscular. Cuando no ocurre esto, es lo que pasa, ¿no? Entonces se forma, o sea, fíjense, la vejiga tiene una comunicación, ¿no? Directa con el ombligo. Entonces ese uraco permeable, cuando es obstructivo, se llena y empieza a salir orina, ¿no? Y si no, solamente secreción. Y con el paso del tiempo, generalmente acá a nivel de la cúpula de la vejiga es que tiende a malignizarse, ¿no? Y hacen unos adenocarcinomas, pero malditos, ¿no? Que lo comen al paciente. Otros son los divertículos vesicales, ¿no? Un divertículo es una extensión de un órgano hueco, generalmente con forma de bolsa, con una abertura estrecha. La mucosa de la vejiga se hernia a través de la pared muscular de la vejiga urinaria, ¿no? Los divertículos son como unos chichones, ¿no? No sé, ustedes ya son recontra jóvenes. Antes las pelotas de fútbol tenían un bladder, ¿no? Eran de cuero y por dentro tenían una cámara, como la cámara de las llantas, ¿no? Entonces salía el bladder de la pelota por una abertura del cuero mismo de la pelota, ¿no? Como un chichón. Acá fíjense la magnitud de este divertículo, ¿no? Es la vejiga sana y se hace como un chichón y después puede ir creciendo, ¿no? Pues muchos de los divertículos son adquiridos. La mayoría de los divertículos adquiridos se deben a obstrucción del tracto urinario de salida de la vejiga, ¿no? Puede ser un agrandamiento de la próstata, una estenosis uretral, una enfermedad neurológica, ¿no? Una vejiga de alta presión, una fimosis, por ejemplo, ¿no? Puja, el niño no sale la orina, y ese incremento de la presión
para vencer la resistencia que le ofrece al cuello de la vejiga el tracto urinario de salida, hace que la musculatura se hipertrofie, ¿no? Y después se agota esa musculatura hipertrófica y es reemplazada por tejido colágeno. Entonces se forman primero unas celdas, unas trabéculas, y después de eso, ¡pum!, aparecen, ¿no?, los famosos divertículos, que pueden ser únicos o múltiples y de gran tamaño o mediano tamaño, ¿no? Los divertículos adquiridos, como le digo, se observan con mayor frecuencia en hombres de edad avanzada y a menudo se asocian a hiperplasia prostática benigna, ¿no? Es la típica vejiga de esfuerzo, ¿no? Que es el grado mayor de descompensación que tiene la vejiga producto de la obstrucción, ¿no? Y estos también pueden ser resultados, ¿no?, de obstrucción e infecciones, ¿no? Ahora, en pequeñines la causa más frecuente van a ser las malformaciones de la uretra, ¿no? Donde vamos a encontrar válvulas uretrales posteriores o válvulas de uretra anterior, estenosis congénitas de la uretra, vejigas neuropáticas, ¿no? Esos mielomeningoceles que cursan con vejigas hipertónicas, ¿no?, de baja capacidad y de alta presión, ¿no? Entonces, los estudios radiográficos o videourodinamias de estas vejigas neuropáticas, no les miento, fíjense cómo es una vejiga así redondita, ¿no? Estos tienen unas vejigas que parecen árboles de Navidad, ¿no? Igual si hay disinergias del esfínter, ¿no?, externo, o hernias de la mucosa vesical, todos estos en común que tienen la obstrucción, ¿no? Entonces, si hay obstrucción, la probabilidad de la compensación de la vejiga es alta hasta que claudica y se descompensa, y lo que va a generar es la presencia de divertículos, ¿no? Acuérdense, los divertículos son causa de formación de cálculos dentro del divertículo o focos de infección dentro del divertículo, y un gran número de pacientes con cáncer de vejiga, muchas veces el foco primario está dentro del divertículo, ¿no? Entonces el divertículo es algo que hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿no? Muchas veces cuando operamos próstatas con vejigas diverticulares, entonces esa es una indicación absoluta de cirugía abierta, ¿no? Porque tienes que sacar la próstata y además tienes que corregir el divertículo, ¿no? No solo librarlo de la obstrucción, que al final es la causa curativa contra la aparición de nuevos divertículos, pero los otros divertículos tienen que ser retirados, ¿no? Entonces, acuérdense, siempre asocien divertículo o enfermedad diverticular a obstrucción, ¿no? Y si hay obstrucción, la obstrucción asocien siempre a infección, y si hay infección con obstrucción, a litiasis, ¿no?, a la formación de cálculos. Y eso va a ser un círculo vicioso, ¿no? La infección va a llevar a formación de cálculos, los cálculos van a perpetuar la infección, y ambos, juntos con la obstrucción, van a generar mayor probabilidad de factores irritativos, degenerativos, y a la larga pueden terminar con enfermedades neoplásicas, ¿no? Otras anomalías congénitas de la vejiga son las contracturas del cuello de la vejiga, que pueden ser, como se llama, de tipo disinérgico, funcional, del esfínter interno mismo del cuello de la vejiga, ¿no? Otras son las agenesias vesicales, que son tremendamente raras. Las megavejigas, que son relativamente, no vamos a decir comunes, ¿no?, pero estas se las encuentra generalmente en pacientes diabéticos o pacientes con disfunciones neuromusculares, ¿no?, lesiones medulares, enfermedades desmielinizantes, en las cuales hay un cuadro característico de vejigas ya también hipotónicas, ¿no?, de baja presión, pero de alta capacidad, ¿no? Entonces estos han perdido el deseo miccional y la vejiga se dilata, ¿no? Los niños, cuando nacen con esta patología de megavejiga, hay que sospechar, ¿no?, de patologías congénitas complejas, ¿no? Estas agenesias musculares, estos síndromes de Pombelli o alguna otra patología en la cual hay una alteración de la musculatura propia de la vía urinaria, y hace que la vejiga sea fofa, no grande, como les decía, de baja presión, o sea, puede acomodar grandes cantidades de orina, y eso es lo que hace que esa vejiga crezca, ¿no? Y acuérdense,
hay una regla física, ¿no? A mayor distensión, mayor compresión, ¿no? Pero cuando la distensión ya sobrepasa los límites reales de la función de vaciado, entonces son vejigas flácidas que no tienen capacidad de vaciado, ¿no? El mejor ejemplo de megavejiga es el diabético, ¿no? Recuérdense que la polineuropatía diabética, además de la angiomiopatía diabética, son las causas de daño, ¿no? En los órganos huecos. Es típico, por ejemplo, ¿cómo se llama? La vejiga neurogénica en el diabético, ¿no? Es un diabético generalmente descompensado o no controlado, que es el término correcto, porque no se cuida o no hace tratamiento, o qué sé yo, o es muy rebelde su diabetes, y sobre todo de largo tiempo, ¿no? En los cuales se va a ver, cómo se llama, una vejiga grande, ¿no? En la cual el paciente ha perdido el deseo miccional, o sea, no siente, ¿no? Su vejiga está llena, pero él no siente. Entonces después eso conlleva a la sobredistensión de la vejiga, a que tenga una capacidad bastante limitada de contracción, ¿no? Pues estos pacientes no pueden orinar porque no vacían bien la vejiga, ¿no? Es característico en ellos residuos miccionales altos, ¿no? Por encima del 50-60%. Estos pacientes, el tratamiento es una reducción vesical, ¿no? Hay que reducirles la vejiga, y si no llegan a eso, lo que tienen que tener es una micción horaria, ¿no? O sea, tengan o no tengan ganas de orinar, tienen que orinar cada 2-3 horas, ¿no? Incluso hay relojes que tienen una alarma, ¿no? Que cada que suena sabe que tiene que entrar al baño y tiene que orinar, ¿no? Las megavejigas, o sea, también dan problemas de infección porque manejan residuos altos y tienen cálculos, y eso descompensa más, ¿no? el problema de la función misma de la vejiga. La duplicación de vejiga es bastante rara, ¿no? Las más de las veces, si es que se acompaña de un cuello no contracturado, o una duplicación parcial o incompleta de la uretra, va a dar problemas obstructivos, ¿no? En general es patología compleja, múltiple, y las más de las veces lo que hay que hacer es, ¿cómo se llama?, corregir, ¿no? O retirar la vejiga comprometida, ¿no? Los tabiques vesicales no es muy frecuente también, son pliegues en mucocutáneos, ¿no? Mucocutáneos, perdón, mucomusculares, tabiques firmes, ¿no? Que lo que hacen es dar la apariencia de una vejiga bífida o una duplicación vesical, ¿no? Más de las veces el tratamiento es simple, ¿no? O sea, es una resección endoscópica del tabique o una plastía vesical, ¿no? Y esta es una enfermedad que se ve con relativa frecuencia. Justo el otro día, a través de Telesalud, hemos tenido una interconsulta de Akira. Akira es una provincia de Apurímac, ¿no? Pero que tiene más cercanía a Cusco que el Apurímac mismo, ¿no? Se va por Cotabambas. No sé si han escuchado hablar de la cárcel de piedra, ¿no? De Akira. Akira era un lugar donde la Santa Inquisición hizo, pero cosas terribles, ¿no? En aquellas épocas, ¿no? Es una placita pequeña que tiene 4 iglesias, ¿no? Y ahí era donde se hacía la Inquisición, estoy hablando de 1500, 1600, 1700. Y ahí tienen una cárcel de piedra, ¿no? Y tienen una piedra que es de color rojo, 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 rojo. Si pueden, viajen ahora que pase la época de lluvias, porque el camino es de terror, ¿no? Pues en esta cárcel de piedra hay una piedra de color rojo. ¿Y por qué roja la piedra? Porque ahí les apoyaban a los que eran considerados herejes en esas épocas, apoyaban la cabeza, y de un cuarto que está por encima de la piedra soltaban una piedra, ¿no? Así como un badajo de campana. Entonces lo que hacían era aplastarles los cráneos y explotaban, ¿no? Pero ya se imaginan la cantidad de cráneos que han aplastado para que la piedra sea roja, ¿no? Y Akira también es famosa, ¿no? En la época del terrorismo. O sea, la comisaría está en la misma plaza, y los terroristas vinieron a tomar el puesto, ¿no? El policial de Akira, y los policías se metieron dentro de la iglesia.
y ahí se apertrecharon, ¿no? Y se agarraron, era balazo limpio, pero creo que 2, 3 semanas. Nunca llegaron refuerzos, ¿no? El libro de la Comisión de la Verdad ahí pone en cuestión que hayan sido asesinados los policías por los mismos terroristas. Parece que se han vuelto locos y se han matado entre ellos, ¿no? O sea, es todo un tema. Cualquiera tiene historia ese pueblito. Vayan a conocerlo, vale la pena. Y de ahí es justo la interconsulta, ¿no? Es una niña de 3 años con este síndrome en ciruela pasa o Crohn Belly, ¿no? Ciruela pasa, porque si se fijan parece una ciruela su pancita, ¿no? El nombre de este, ¿cómo se llama? De este síndrome, justamente procede de este aspecto arrugado característico de la pared abdominal, ¿no? En los recién nacidos. Es un síndrome congénito que afecta fundamentalmente a los varones, se caracteriza por agenesia, no tienen los músculos de la pared abdominal anterior. O sea, al no haber músculos, esta forma arrugada no es otra cosa que la impresión de los intestinos del abdomen, ¿no? Entonces, por eso parecen una ciruelita, todos estos pliegues así arrugados y hay mayor cantidad de piel de lo normal. Acuérdense, el abdomen del recién nacido es batracio, no es como un batracio, como un sapo. Entonces, al no haber músculos abdominales, entonces todas estas arrugas o impresiones no es otra cosa que el colon, el hilo, los intestinos, el duodeno, todo, ¿no? Entonces, esa agenesia de músculos de la pared abdominal es lo típico, ¿no? Ni bien nace te das cuenta. Típico que tengan criptorquidia y en general tienen múltiples malformaciones urológicas, ¿no? En el sentido de que es típico que tengan megauretra, ¿no? La uretra en general es como se llama, como la de un pelícano, ¿no? No sé si han visto los pelícanos que cuando comen todo el pescado se les mete en el buche, ¿no? Entonces da la impresión incluso que es un megalopene, pero no es otra cosa que una uretra tremendamente grande, ¿no? Típico que tengan reflujo vesicoureteral, como les dije, megauréteres, hidronefrosis, ¿no? Las anomalías de la vía urinaria en general, todas van a necesitar reconstrucción quirúrgica a cielo abierto y hay que, bueno, más adelante hacer una orquidopexia, ¿no? Junto con una abdominoplastía, ¿no? La orquidopexia es, en verdad, más estética, como para darle a la madre un aspecto más, ¿cómo se llama? Más normal, ¿no? Imagínense con esa pancita así como una ciruela, y encima que no tenga testículos, con un pene grande por producto de una uretra, entonces es un niño bastante mal formado, ¿no? En ellos, lo primero que hay que hacer es una vesicostomía, ¿no? O sea, la vejiga hay que abocarla al ombligo, ¿no? Para que no genere obstrucción esas alteraciones que puedan tener, ¿no? O sea, hay que bajar la presión vesical con fines de que no tenga problemas. Esta interconsulta es un niño de 3 años, triste porque ni bien nació, lo vimos y lo mandamos al niño. En el niño le hicieron la vesicostomía, le corrigieron las dos, ¿cómo se llama? Era una criptorquidia bilateral y tenía una mega uretra, también recortaron la uretra, quedó bacán, se fue con su vesicostomía y por el tema de la pandemia, pero ha llamado recién 2 años, o sea, esa vesicostomía ya hay que cerrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la vesicostomía es como todo ostoma, ¿no? Es una vejiga no continente, entonces el niño se moja todo, y como está a la altura del ombligo la vesicostomía, entonces imagínense, o sea, le tienes que poner 2 pañales, ¿no? Un pañal abajo y uno bien, bien alto, y no hay forma pues, de que no se moje, ¿no? Y tiene sus complicaciones, ¿no? Sus dermatitis abanacales, ha hecho, ¿cómo se llama?, eczemas, ha hecho una dermatitis de contacto severa, todo por la vesicostomía, que era lo ideal el primer año, ¿no? Y después del año solucionar, ¿no? Pero ha pasado la pandemia y el niño sigue con eso, ¿no? Es todo un tema. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, me una consulta. Y de este síndrome Bueno, de pasa. Brown Belly, ¿cuál es el pronóstico? ¿Hasta cuánto tiempo llegan a vivir?
¿Y cómo son las condiciones en las que se llegan a desarrollar los pacientes? ¿Cómo se llama? La calidad de vida de estos niños es bastante mala, ¿no? O sea, si se fijan, tiene varias anomalías, ¿no? Hidronefrosis, megauretra, reflujo, megauretra. El tema de la función intestinal es bastante comprometida, ¿no? Ellos tienen, ¿cómo se llama?, serios problemas de vaciamiento, ¿no? Imagínate, la prensa abdominal no existe, entonces anda que puje, ¿cómo puja si no sale? Entonces tienen alteraciones también como les digo, del tono intrínseco del recto, ¿no? Entonces suelen ser estreñidos, hay que estar poniéndoles, como se llama, una serie o sea, de dietas especiales para ver el problema, ¿cómo se llama?, gastrointestinal. Y bueno, y ni qué decir, ¿no? Si las malformaciones urológicas múltiples van a condicionar, ¿cómo se llama?, van a condicionar infección y obstrucción. El pronóstico es bastante malo, muy malo, ¿no? Muchos se mueren el primer año. Y otra cosa que es triste decirlo, pero es cierto, o sea, hay un grado de abandono cuando es de familias muy humildes, ¿no? El campesino no acepta fácilmente, ¿cómo se llama?, que su hijo sea malformado, ¿no? Más si tiene estas tremendas malformaciones. Entonces, en general, suena cruel decirlo, pero dejan de lactarlos, ¿no? Y se mueren. Si no se los asiste, se mueren, ¿no? Entonces, hay mucho, ¿cómo se llama?, de compromiso del sector salud cuando hay estos niños, ¿no? O sea, tienen que tener un grado de vigilancia extrema. El control de niños sanos en ellos debe ser riguroso, ¿no? Si no viene a su control al mes, tienen que ir. Algo ha pasado, ¿no? Entonces, solamente el hecho que les hagas así un marcaje, un reglaje, un seguimiento, muchas veces hace que no, ¿cómo se llama?, que no los maten, ¿no? O los dejen morir, el término, ¿no? Matarlos sería más cruel, ¿no? Se conoce como Eagle-Barrett también, ¿no? Es un trastorno bastante complejo, ¿no? La ausencia es parcial o las más de las veces completa de todos los músculos abdominales, ¿no? El hecho que no haya testículos, bueno, es un componente más que emocionalmente también afecta, ¿no?, a los padres. Pero esos ensanchamientos, esas dilataciones anormales, o sea, de los uréteres, de la uretra, van a condicionar, pero, ¿cómo se llama? O sea, son factores predisponentes a infección, ¿no? Y acuérdate, un niño que no es asistido con una pielonefritis fácilmente se lo lleva, ¿no? Entonces, el reflujo también que tienen, ¿cómo se llama?, asociado a estos Brumbelli es alto, entonces van a ser infecciones, ¿no? Ahora, muchos, acuérdense, la respiración del niño siempre es abdominal, ¿no? Entonces hacen hipoplasia pulmonar, muchos de ellos terminan haciendo, ¿cómo se llama?, neumonías hipostáticas severas, porque no les da, ¿no? Si no hay músculos en la pared abdominal, ¿cómo respiras, no? Los músculos respiratorios en el niño en el recién nacido son prácticamente inexistentes, ¿no? El tórax es un fuelle que se va a ir desarrollando a medida que la capacidad pulmonar va aumentando. Mientras tanto, la compensación lo hace el abdomen, ¿no? Pues si no tienen músculos, hacen problemas respiratorios, común que te hagan neumonías los primeros meses de vida, ¿no? Porque hacen hipoplasia pulmonar, no desarrollan bien los pulmones, ni lloran fuerte, como decirles todo eso, es serio, ¿no? Ahora, las uniones de los músculos a los huesos también se ven afectados, ¿no? En alguna medida estos niños tienen un grado de hipotonía también. Entonces, no solamente la pared abdominal, ¿no? Cuanto más severo es el síndrome, hay mayor compromiso, ¿no? A veces tienen hasta el pecho deformado o hundido, ¿no? Es común que se vean las costillas así, o sea, los surcos, ¿no? Porque por el tipo de respiración que tienen también, ¿no? Es de terror un Brumbelli, pero si vas corrigiendo, vesicostomía, corrección de, ¿cómo se llama?, de, de la megauretra, reimplantas los uréteres, todo eso en la vesicostomía se va haciendo, ¿no? Entonces, muchos niños
van de medianamente bien o más o menos bien, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Ahora, las causas, la verdad se desconoce, ¿no? O sea, hay varias teorías, ¿no? Una puede ser causada por anomalías de la vejiga en el mismo desarrollo fetal, ¿no? Y hay una acumulación de orina que puede distender la vejiga, los uréteres y el riñón. Y a medida que la vejiga se va agrandando, genera un desgaste o una atrofia de los músculos abdominales, ¿no? Entonces la retención de los testículos en el abdomen también en alguna medida puede atribuirse a esta obstrucción vesical inusualmente grande, ¿no? A la obliteración de los canales de la ingle, ¿no? Que tengan los conductos inguinales cerrados, ¿no? El momento del nacimiento, o sea, la obstrucción de la salida de la vejiga es lo típico, ¿no? O sea, no orinan, tienen unas vejigasas, esas uretras dilatadas. Por eso la vesicostomía, ¿no? Hay que darle una salida a la orina, por algún lado tiene que salir. Entonces lo que se hace es jalar la cúpula, ni siquiera mucho, porque son vejigas grandes y se anastomosan, o se hacen un ostoma al ombligo, ¿no? Entonces por ahí orinan, ¿no? Ahora hay otras teorías, ¿no? Que ya son un poco más, o sea, que ya son secundarias, ¿no? A un desarrollo incompleto de los músculos, ¿no? O sea, hay alguna alteración, un patrón genético que va, como se llama, en general, a hacer que no se desarrolle el músculo, ¿no? Pero al no tener esos músculos, pues el estreñimiento, los síntomas de indigestión son bastante, ¿cómo se llama?, comunes, frecuentes, ¿no? O sea, son complicaciones adicionales que tienen estos pacientitos, ¿no? Aparte del problema respiratorio, que generan problemas, ¿no? Hay otras, ¿cómo se llama?, teorías, o la tercera, ¿no?, que habla ya de un defecto del sistema nervioso, ¿no?, que podría ser el responsable del mal funcionamiento temprano de los músculos, que es lo que va a condicionar la atrofia, ¿no? A veces se han identificado problemas asociados al canal espinal, ¿no?, espina bífida y, bueno, otras alteraciones, ¿no? Es todo un tema, chicos. ¿Alguna pregunta? Pues acuérdense, ¿no? El tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas, ¿no? Algunos niños van a requerir procedimientos quirúrgicos bastante complejos, ¿no? Lo primero, la vesicostomía, ¿no? Que va a facilitar la micción de la vejiga o el vaciamiento de la vejiga. Y después, bueno, se van corrigiendo los problemas a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Más adelante se les hace una reconstrucción vesical, una cistoplastía, que es lo que necesita este niño, ¿no? Y se hace una corrección en el caso de que la uretra sigue ensanchada, hay que mejorar, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Se utilizan injertos musculares pediculados, ¿no? De los músculos de la cadera o los rectofemorales que se van llevando hacia arriba con éxito para generar una pared abdominal muscular, ¿no? Eso sí lo hacen los cirujanos pediatras, ¿no? Los que ven el tema de cirugía general, la parte de la plastía abdominal con los plásticos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, la próxima clase vamos a hacer las anomalías congénitas y las afecciones del escroto y su contenido. Con eso ya terminamos toda la parte de trastornos congénitos de interés urológico y básicamente de uropediatría, ¿no? Ya entramos en temas puntuales. Ahí sí las clases ya son un poco más largas, ¿no? Así que hoy terminamos temprano en vista de que no hay mucho más que hablar y no hay ánimo de pregunta, creo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, le paso la clase a la delegada para que se las reenvíe y, bueno, a la orden, cualquier cosa también pueden hacer preguntas por interno, ¿no?